cuando en Bolonia los juristas más eruditos de la época se dedicaron a estudiar y glosar el Corpus Juris Civilis de Justiniano, y le dieron una aplicación práctica para crear principios legales que la sociedad utilizó para resolver los conflictos ocasionados por las demandas imperiales. Su prestigio rebasó las fronteras territoriales y atrajo a estudiantes extranjeros dentro del territorio italiano. Fue esta enseñanza proporcionada por los juristas y las asociaciones estudiantiles, la que da inicio a la Universidad de Bolonia en 1150, por lo tanto, paulatinamente esta institución comienza a distinguirse como un centro en la enseñanza de jurisprudencia. Como ya se había dicho, la Universidad de Bolonia fue fundada en 1150, con la autoridad para enseñar y otorgar grados reconocidos en toda la cristiandad. Su estructura y funcionamiento tuvo relación con los cambios sociales y culturales de la época. Los estudios de medicina se basaban en el conocimiento médico medieval, continuando con la tradición grecolatina y árabe. Los libros de Galeno, Avicena e Hipócrates fueron los más importantes. En la Universidad italiana había un mínimo de 8 profesores que enseñaban derecho civil, derecho canónico, medicina, lógica, filosofía natural y retórica. Entre 1400 y 1600, Italia tuvo 16 universidades en todo su territorio. Bolonia fue la primera y compitió con la de París por el privilegio de ser la primera en Europa. La organización de la Universidad de Bolonia estuvo en relación con las facultades hegemónicas que le dieron origen, leyes y medicina. Para esta última era necesario que el estudiante obtuviera previamente el grado de bachiller en artes. Paul F. Grendler se ha dedicado a estudiar la estructura de las universidades italianas renacentistas, y de sus estudios se puede considerar que esta institución estaba formada realmente por 2 facultades, cada una con su propio rector e independientes entre sí. Por un lado, la Facultad de Leyes, que estaba precedida por el gran prestigio otorgado por los juristas, y, por otro, la Facultad de Artes y Medicina, que muy pronto desde su fundación alcanzó gran fama y renombre. Las 2 facultades estaban formadas por una agrupación de profesores de reconocido prestigio a quienes el ayuntamiento se encargaba de seleccionar y posteriormente negociar su contratación, siendo frecuente que en base al reconocimiento y autoridad del profesor se trasladara de su universidad original hacia Bolonia, atraído por el prestigio de esta institución y un mejor pago. Desde su fundación, la organización de la universidad y el cuerpo de profesores y alumnos experimentaron cambios trascendentales relacionados con la efervescencia cultural y política que ocurría en los últimos siglos de la Edad Media y en el Renacimiento, logrando de manera importante influir en la enseñanza y currículum de las facultades. Además, cada una de las universidades italianas hegemónicas como Bolonia, Padua, Ferrara y Nápoles, fueron protagonistas de una interesante competencia por implantar en sus currícula los cambios que las necesidades de la sociedad estaban demandando en ese momento. Un ejemplo se puede ver en la forma como la Facultad de Leyes fue paulatinamente desplazando al derecho canónico, que disminuyó dramáticamente en el siglo XVI por la devaluación de ese grado por razones obvias. El derecho civil y del Estado adquirió mayor relevancia y se impuso al derecho canónico de la Iglesia, como consecuencia de la transformación secular que experimentó la sociedad renacentista. En ese estado de cosas, los estudios canónicos que antes eran indispensables para acceder a los cargos en la sociedad eclesiástica y civil, ya no se consideraban necesarios. Para los estudiantes resultaba más atractivo y lucrativo aplicarse a la práctica del derecho civil dentro del gobierno y al ambiente mercantil en los florecientes ayuntamientos de las ciudades-estado. Las universidades fueron suspendiendo paulatinamente la facultad de Derecho Canónico antes de la Reforma Católica. La fama y prestigio de la Universidad de Bolonia, cimentada en la calidad de sus profesores y excelente programa de estudios, se difundió rápidamente por toda Europa, y permitió la afluencia de una gran proporción de estudiantes ultramontanos de Francia, Alemania, España e Inglaterra, lo que dio a la institución un carácter internacional. Esta universidad se convirtió en la más grande de Italia durante el Renacimiento. Desde su fundación tuvo un crecimiento continuo y sostenido, alcanzando una matrícula promedio de 97 profesores en la década de 1440, que en 1530 se estabilizó entre 95 y 100. A partir de 1540 hasta el fin del siglo, esta institución tuvo más profesores de artes que leyes, debido a que se contrataron más profesores en la Facultad de Artes y Medicina para algunas nuevas cátedras como anatomía, botánica médica y medicina humanista, que fueron ganando importancia.
En la Universidad de París fue reconocida por el rey Felipe II en 1200 y por el Papa Inocencio III en 1215. En esta misma, por el contrario, se estudiaba sobre las relaciones de los hombres con Dios. Un tema tan apasionante para tales fechas, la transformaría en la más famosa, pero además y como consecuencia, la corporación será de maestros, pues en París, más que en ningún otro stadium, se mantiene el Magister Dixit como principio fundamental. Los estudiantes se agruparán en hospitia, formando naciones y más tarde facultades, pero el verdadero stadium estará formado por maestros y el saber será el de los maestros para los discípulos, con lo que las intervenciones con la monarquía o el pontificado, se darán como una confirmación a la propia autoridad magisterial. Privilegios y bulas no hacen otra cosa que rectificar el poder de los que saben, aun cuando, al mismo tiempo, tratan de los que aprenden pero siempre como grupo sometido, y los maestros acudirán a la autoridad pontificia y más adelante a los concilios generales manteniéndose durante siglos su dependencia de la autoridad eclesiástica como máximo tribunal de la verdad. En Oxford, por diversas circunstancias, se va a transformar en centro de estudios científicos cuando todavía tales investigaciones estaban incluso prohibidas por cierto sector de la Iglesia, y a veces, por lo mismo, eran motivo de escándalo y persecución en las ciudades. Y es que el modo de configurarse la universidad es en cierta manera peculiar. Ya funcionaban el Stadium de Bolonia y el de París, aunque en 1133 parece que Oxford era un punto de reunión estudiantil y sirven de referencia a una enseñanza regular, en los años 1135 y 1149 respectivamente. Las frases, Magistero in Fordie, y, Inox one Fordia legem domit. Pero un hecho decisivo, fue la orden dada por Enrique II que, enemistado con el rey francés, manda regresar a Inglaterra a los ingleses que estudiaban en París, en 1667. No deja de tener sentido tal hecho e incluso que, obedeciendo, regresaran parte de los estudiosos a su país y eligieran Oxford para asentarse. Lo cierto es que a finales del siglo XII la universidad tenía vida propia y gozaba de cierta independencia tanto del obispo de Lincoln, como de la autoridad civil, pues haya logrado enfrentar a los dos poderes. Fue una suerte para Oxford que, en 1235, fuera nombrado obispo de Lincoln, Roberto Grosset que se interesaba por los estudios matemáticos en mayor medida que lo normal, y que movió tales estudios, que adquirió así un carácter distinto a Bolonia y París. Ya no eran las relaciones entre los hombres, o las relaciones de los hombres con Dios, interesaba la naturaleza y todo lo que ella encerraba de misterioso. Y cuando Rogerio Bey consigue esa línea, está desarrollando un nuevo modelo de universidad, que no es ajeno a ese carácter eminentemente estudiantil, que tiene, en sus orígenes, a cierto distanciamiento del poder controlador de la Iglesia y al mismo hecho desenvolverse en una nación que por los mismos años había iniciado la historia de su democracia, cuando Juan Sin Tierra firma la Carta Magna. Aunque no por ello dejan de estudiarse en Oxford, va a dar una dimensión nueva a los estudios escolásticos. Ni podemos olvidar que los estudiantes eran gentes de la Iglesia, pero fue en Oxford y en París donde los contenidos de la que más tarde llamara la ciencia nueva y donde empiezan a tener sus propias investigaciones. Su inicio fue en 1209 cuando grupos de eruditos se congregan en el antiguo puesto comercial romano de Cambridge con fines de estudios. Es el registro más antiguo de esta universidad, pero antes de esto, hacia el año 1200. Cambridge era una comunidad comercial próspera que también era una ciudad del condado y tenía al menos una escuela de alguna distinción. Luego, en 1209, los eruditos que se refugiaron de ciudadanos hostiles en Oxford emigraron a Cambridge y se establecieron allí. Al principio vivían en alojamientos en la ciudad, pero a tiempo las casas fueron contratadas como hostales con un maestro a cargo de los estudiantes. Para 1226 los eruditos eran lo suficientemente numerosos como para haber creado una organización, representada por un funcionario llamado canciller, y parece que organizaron cursos regulares de estudio, impartidos por sus propios miembros. Desde el principio hubo fricción entre la ciudad y los estudiantes. Los estudiantes, generalmente de 14 o 15 años, a menudo causan disturbios. Los ciudadanos de la ciudad, por otro lado, eran conocidos por cobrar de más por habitaciones y comida. Entonces el rey Enrique III tomó a los eruditos bajo su protección en 1231 y arregló que fueran protegidos de la explotación por parte de sus propietarios.
Al mismo tiempo, trató de asegurarse de que tenían el monopolio de la enseñanza, mediante una orden que permitía a los matriculados con la matrícula de un maestro reconocido y así permanecer en la ciudad. Ya siendo una universidad medieval, los estudiantes que se congregaron en Cambridge pronto organizaron su plan de estudios según el patrón que se había hecho común en Italia y Francia, y que habrían conocido en Oxford. Primero estudiaron lo que ahora se denominaría un curso básico en las artes, gramática, lógica y retórica, seguido más tarde de aritmética, música, geometría y astronomía, lo que lleva a los grados de licenciatura y maestría. No hubo profesores, la enseñanza fue dirigida por maestros que habían aprobado el curso y que habían sido aprobados o autorizados por todo el cuerpo de sus colegas, la universitas o universidad. La enseñanza tomó la forma de leer y explicar textos, los exámenes eran disputas orales en las que los candidatos presentaban una serie de preguntas o tesis en las que discutían con oponentes un poco mayores que ellos, y finalmente con los maestros que les habían enseñado. Algunos de los maestros, pero de ninguna manera todos, pasaron a estudios avanzados en divinidad, canon y derecho civil, y, más raramente, medicina, que fueron enseñados y examinados de la misma manera por aquellos que ya habían pasado el curso y convertirse en doctores. Los médicos se agruparon en facultades específicas. Pronto se hizo necesario, para evitar el abuso de los privilegios reales conferidos a los eruditos, identificar y autenticar a las personas a quienes se habían otorgado los títulos. La inscripción con un maestro con licencia fue el primer paso hacia esto. Se llamó matrícula debido a la condición de que el nombre del erudito debe estar en la matrícula o rollo del maestro, pero más tarde la propia universidad asumió este deber. También era conveniente marcar el escenario en el progreso de un estudiante mediante una ceremonia de admisión, graduación, a los diferentes grados o grados de membresía. Estos fueron conferidos por todo el cuerpo de maestros, con el canciller ejerciendo el poder en su nombre, como su adjunto, el vicecanciller, vino a hacer más tarde. Los grados de eruditos se diferenciaron por una serie de variaciones en el vestido, capucha y gorra. Recordatorios de estos términos y prácticas sobreviven hoy. Los maestros regentes, que eran el cuerpo docente, pronto descubrieron que, además de una cabeza ceremonial, necesitaban otros representantes para hablar y actuar por ellos. El primero de ellos fueron los proctores, literalmente representantes, a quienes eligieron anualmente para negociar en su nombre con la ciudad y otras autoridades laicas, para mantener las cuentas, para salvaguardar sus tesoros y libros, para moderar los exámenes y supervisar otras ceremonias. Estos deberes pronto serían compartidos por otros oficiales elegidos. Bedels, al principio atado a las facultades, presidió ceremonias, y un capellán se hizo cargo de tesoros y libros. En el siglo XVI, un registrar y registraba matrículas, admisiones a grados y decisiones de los maestros regentes, mientras que un orador escribía cartas y direcciones ceremoniales. La mayoría de estas oficinas se mantienen hoy en día, aunque en algunos casos solo con fines ceremoniales. Una comunidad de tal complejidad necesitaba reglas. A medida que surgieron problemas, los estatutos fueron adoptados por todo el cuerpo de la universidad. Al principio no se organizaron ni codificaron, sino que se anotaron al azar en libros guardados por los procuradores. La versión más antigua conocida de estas decisiones es una copia hecha a mediados del siglo VIII, que ahora se encuentra en la Biblioteca Angélica de Roma. En este entonces la Universidad de Cambridge es rica en historia ya que es una de las universidades más antiguas del mundo y centros académicos líderes, y una comunidad autónoma de académicos. Su reputación de excelente rendimiento académico es conocida en todo el mundo y refleja el logro intelectual de sus estudiantes, así como la investigación original de clase mundial llevada a cabo por el personal de la universidad y los colegios. Muchas de las costumbres y la terminología inusual de la universidad se remontan a los orígenes en los primeros años de la larga historia de la universidad.